Vamos a verlo de esta manera, si se me permite. Capriles ha estado intentando disputarle, a mi modo de ver, el monopolio de la agenda social al presidente Chávez y al oficialismo. Es decir, cuando Capriles hace planteamientos en materia de, por ejemplo, educación, en materia de salud, cuando plantea, por ejemplo, la institucionalización de las misiones por intermedio de una ley, en el fondo lo que está intentando es disputarle al presidente el monopolio de la agenda de lo social. Cosa que por demás yo creo que es estratégicamente correcta. El presidente tiene mucho tiempo corriendo solo en esos temas. Y si no hay, digamos, un vínculo del candidato de oposición con esos temas, que por cierto son los más importantes para la mayoría de los venezolanos, es decir, temas como salud, educación, vivienda y alimentación son los temas más importantes, digamos, los más urgentes, vamos a decirlo de esta manera, para los venezolanos. Bueno, si no ocurría esto, las probabilidades, digamos, de competir con seriedad contra el presidente Chávez eran relativamente limitadas. Entonces, en estricto sentido, yo no veo tanto divorcio, más bien veo que por primera vez el discurso alrededor de la agenda social empieza a adquirir como mayor significación en la agenda que coloca la oposición. ¿Quién está imponiendo en este momento la agenda política? En mi opinión, el presidente Chávez y el oficialismo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el diseño institucional. Es decir, el presidente y el oficialismo se han asegurado ser los principales colocadores y fijadores de los temas de la agenda pública, por diseño. Hay una ley que le permite al gobierno colocar publicidad y colocar temas en consecuencia, en todos los canales de comunicación, es decir, de manera masiva. El gobierno ha adquirido un conjunto de emisoras de radio, tiene a su disposición unos canales de televisión que ciertamente no tienen una gran audiencia, pero que en suma, digamos, si consideras el Sistema Nacional de Medios Públicos en su conjunto, sí tienen un gran impacto, sobre todo porque son naturalmente noticias y son replicados, esos contenidos son replicados por los medios privados. Porque de vuelta, una declaración del presidente Chávez es naturalmente noticia, es decir, no hay forma de evitar que los medios privados no las transmitan. Entonces, por diseño institucional, creo que el presidente y el oficialismo en general se ha asegurado una posición de privilegio en la formación de la opinión pública en el país. Y a eso se debe la dificultad de que la oposición, digamos, por lo menos de forma recurrente, fije los temas de la agenda pública. Ahora, eso no significa que no haya ocurrido en el pasado que la oposición en algún momento fije los temas de la agenda pública, ponga al gobierno a debatir sobre algún tema particular, y no significa que no lo pueda hacer en lo sucesivo. De hecho, cuando ganó las primarias Enrique Capriles, vamos, esa es una oportunidad en la cual la oposición se colocó la ofensiva informativa, vamos a decirlo de esta manera. Y también cuando Capriles pregunta sobre el tema de las misiones, propone la ley de las misiones, intenta colocarse la ofensiva. De hecho, responde el presidente Chávez en ese mismo territorio anunciando una enmienda en la cual se colocarían las misiones en la Constitución. Ya cuando un actor responde en el mismo territorio discursivo que dibuja su contendor, eso ya es una indicación de que el tema, por un lado, es relevante para la opinión pública, para la gran opinión pública, y por otro lado, de que se ha producido se intenta producir un encuadramiento del contendor. Cuando usted hace referencia a este encuadramiento del contendor, ¿qué debemos entender por este planteamiento? ¿Qué debe entender el ciudadano, todos nosotros, que a fin de cuentas terminamos siendo ciudadanos políticos porque vamos a ejercer el derecho al voto? Claro, es muy sencillo. ¿Quién habla sobre qué? Es decir, ¿quién encuadra a quién? ¿Cuál de los dos contendores habla sobre cuál agenda? Si alguno de los dos habla sobre la agenda que está intentando imponer el otro, por supuesto ya sabemos quién encuadró a quién. Si por el contrario se produce una disputa acerca de los temas que se debaten, bueno, ahí podemos ver una situación un poco más reñida en términos de los encuadramientos. Estoy hablando de un asunto estrictamente de comunicación política. Es decir, qué se debate, de qué se habla en una campaña electoral es fundamental. Eso nos lleva entonces a darle el mismo valor y el mismo peso a asuntos tan fundamentales o a valores tan fundamentales como comparar el derecho al trabajo con el derecho a la vida, comparar el desempleo con la inseguridad. Claro, esa es la pregunta de fondo. ¿Sobre qué tema se habla más? Es decir, con cuánta intensidad se habla, por ejemplo, sobre el tema de la seguridad.